Bienvenidos, bienvenidas a la sesión inicial, primera parte, del taller de gerontología y geriatría que se ofrece para alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. A lo largo de este taller y a propósito de lo que ustedes observan en esta primera lámina, haremos énfasis reiterado en dos componentes. Uno, en los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, básicamente en el caso de los adultos mayores no significa que se deben observar más los derechos humanos, sino que es una etapa muy compleja para las personas. Eh, porque por razón natural es una etapa en donde si no se contó con, yo diría, un conjunto de derechos sociales. Genéricamente, entre ellos podemos hablar de educación, de trabajo, de seguridad social, de acceso a la vivienda, entre otros, pues evidentemente el componente de la ausencia o la carencia o los derechos humanos desde una perspectiva limitada tendrá repercusiones seriamente sobre la salud y en particular en la calidad de vida de las personas adultas mayores. Y el otro componente que cuando se habla de envejecimiento, no podemos dejar de considerar el tema de actualidad como es el COVID-19, toda vez que el grupo de población que ha sido mayormente afectado por esta pandemia precisamente es el de adultos mayores. En ese sentido, a lo largo de este taller, estos dos, digamos, componentes que no son privativos de los mayores de 60 años, pero sí extremadamente relevantes, van a ser tomados en cuenta. Esta primera parte de tres revisaremos una descripción breve del perfil demográfico de la población de adultos mayores y la manera como acceden a los servicios de salud. En la segunda parte se hará énfasis en los determinantes sociales y desde la perspectiva de la pobreza y marginación, las implicaciones que tiene la calidad de vida, por decirlo menos, en toda la población, y particularmente con, yo diría, con secuelas muy dramáticas en la población de adultos mayores. Y aquí se hace una aproximación a lo que ocurre particularmente en el estado de Yucatán. Y en la tercera parte se revisarán aspectos relevantes de lo que genéricamente llamamos la respuesta social, es decir, la forma que desde lo público y de las asociaciones no gubernamentales e incluso el sector privado se hace a propósito de la atención del envejecimiento con la interrogante ¿qué debemos hacer 2020 para fortalecerla? Lo anterior en el contexto necesario de reconocer y de impulsar la atención primaria a la salud. Aquí en esta diapositiva, tomando en cuenta los datos que arrojó la encuesta nacional de la dinámica demográfica del INEGI para el 2018, a nivel nacional ya la población mayor de 60 años superó los 15 millones, lo que representa poco más del 12% de la población total. Ya con esto nos damos una idea bastante próxima de las implicaciones que tiene el crecimiento de este sector de la población. De esta población, muy cercano al 50%, vive en hogares nucleares con las características que ustedes pueden ver descritas en el primer párrafo de esta lámina. Y una mala noticia que podemos también reportar que de este sector de la población que viven solas, que por razón natural hay mayor exposición a la vulnerabilidad, dado que no cuentan con una red familiar que les apoye
en esta etapa de su vida. Evidentemente, en donde las condiciones de salud, como lo vamos a revisar a lo largo de este taller, tienen serias amenazas, no solamente por el propio proceso de envejecimiento, sino por la importante presencia de enfermedades que acompañan a este proceso. Para el caso del estado de Yucatán, también para el 2018, se superaron los 2.207.000 habitantes. Esto considerando la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, que también lo publica el INEGI. Con esto nos damos cuenta, evidentemente, no solamente del tamaño de la población, sino si aplicamos el factor dado ese poco más del 15% a nivel nacional, para darnos una idea del volumen de población de adultos mayores, particularmente en el estado de Yucatán. En esta otra diapositiva, uno tal vez a manera de consideración pensaría que las personas de 60 años o más pues llegan a una condición de jubilación o de pensión, y no necesariamente ocurre así como lo vemos en la siguiente gráfica, en donde ustedes pueden apreciar que hay una sección muy importante de este grupo de la población que se mantiene económicamente activa. Y no hay gran diferencia entre quien tiene actividad en esta etapa de la vida entre hombres y mujeres. Sin embargo, y tomando en cuenta otra encuesta, la Nacional de Ocupación y Empleo del 2019, del 21.7, disculpen, de los adultos mayores que viven solos y están ocupados no reciben prestaciones. O sea, muy cerca de la cuarta parte, solamente el 15, poco más, por ciento recibe aguinaldo, y también poco más del 13% tienen vacaciones con goce de sueldo. O sea, son números que por sí solos hablan de esta etapa, digamos, con grandes necesidades y que en el contexto social y laboral no tiene el reconocimiento que uno pues esperaría tuviesen los adultos mayores. A manera de precisión, los adultos mayores en México y en los países parecidos a las estructuras sociales y económicas como México, son las personas que cumplen 60 años o más. En los países desarrollados, este corte de edad se incrementa a los 65 años. Algo importante es que a partir de este siglo, en México disponemos de una ley que ofrece protección a los adultos mayores. Sin embargo, a pesar de que esta es una fortaleza, en los hechos, la verdad es que son pocas las personas de edad que viven solas y reciben ayuda monetaria de familiares o de amigos, ya sea en el contexto nacional o proveniente de otro país. Idealmente, uno pensaría el ahorro sería el escenario ideal al cumplir los 60 años o más. Pero datos muy elocuentes nos advierten que solo 4 de 100 tienen ingresos que les permiten, vía ahorros bancarios, rentas o alquiler, tener algún ingreso que en todo caso y complementario a la pensión les den condiciones condiciones óptimas o cercanos a lo óptimo para enfrentar las necesidades en esta etapa de la vida. Una mala noticia de varias que vamos a ir incluyendo dentro de ese taller está el componente de factores que, además de la fragilidad que por razón natural los adultos mayores al acumular pues todos los, digamos, datos propios de la edad, se asocian a una cantidad muy importante de morbilidades
y que en este sentido no solamente los factores vinculados con la herencia, sino también determinantes sociales y los hábitos marcan una línea definitiva en el curso de vida. En ese sentido, la prevención, encaminada a modificar hábitos y la garantía para acceder a servicios de salud, se mantienen de manera muy individualizada e institucional. Parecería entonces que hay una área de oportunidad que no ha sido lo suficientemente explorada para hacer del proceso de envejecimiento la participación de otros sectores de la sociedad, reitero, no solamente gubernamentales, sino desde la dinámica social y del sector privado, para ampliar en todo caso estos conceptos de prevención. También, y en la parte final de esta diapositiva, podemos apreciar que un sector muy importante de adultos mayores que viven solos están afiliados al Seguro Social. Otra parte igualmente importante al hoy INSABI, anteriormente Seguro Popular, y solamente el 14, casi 15% tienen cobertura por parte del ISSSTE. Aquí tienen una representación gráfica de lo expuesto. Se hace énfasis en rubros interesantes en términos de la cobertura de servicios de salud, en este caso desde la categorización del Seguro Social, de ahora el INSABI, el ISSSTE, Seguro Privado, IMSS Prospera, Pemex Defensa Marina y otros. Y bueno, evidentemente algo que aquí llama la atención de los hallazgos que publica esta encuesta, que aunque se dice por distintos motivos, pero en buena medida esos motivos están en función de la dificultad por acceder a una atención sobre todo oportuna y en términos exactamente de accesibilidad lo antes posible, en términos de costos, de traslados, etcétera. Que la población derechohabiente no necesariamente acude a las instituciones, digamos, que le corresponden. Y miren, en esta encuesta ya aparece que 9 de cada 100 se atienden un consultorio de farmacia y este es un componente que habrá que darle especial atención porque sin duda parecería que esta tendencia se va a incrementar en los próximos años. Aquí también es una lámina en donde vemos en esta gráfica otra mala noticia. ¿En qué sentido? Vean que es un bloque de 3 barras o columnas en donde vemos de 60 a 69, 70 a 79 y 80 y más. Y vemos cómo los óvalos que intentan sumar las personas con discapacidad y con limitación, quedando excluidas las que no tienen estas dos categorías. Cuando se está en el grupo de 60 a 69, rebasa espectacularmente el 50% de las personas que llegan a este grupo de edad. Obviamente, el llegar con estos dos componentes, pues habla en buena suerte, en buena medida, de lo que le espera al siguiente grupo de edad cuando llegan a la siguiente década de 70 a 79, en donde vean que ese porcentaje se aproxima ya al 75%. Y ni qué decir cuando hay 80 años o más. Entonces, este es un factor muy interesante que obviamente no solamente es un tema inevitablemente del campo de los servicios de salud, sino tiene que ver con otros sectores. Aquí vale la pena advertir la necesaria, digamos, visión intersectorial de la atención a los adultos mayores, por lo que representa, por ejemplo, el transporte público y toda la estructura urbana, en donde las limitaciones para caminar, circular y acceder al servicio público, al transporte público, tiene que estar
fuertemente influida con estos datos que facilitará o como a la fecha impide que un sector importante de adultos mayores no cuenten con las condiciones que les permitan, bajo la perspectiva de la seguridad, su traslado a la atención de muchos factores, muchas necesidades que aún tienen en esta etapa de la vida. La misma encuesta para el 2018 nos advierte que el 27.1% de las personas de mayores de 60 años que viven solas tienen discapacidad, es un refrendo de lo ya expuesto, y que el 42% tiene alguna limitación efectivamente básica. Justamente esto viene a reforzar lo dicho en la lámina previa, en donde si hay dificultades para caminar, subir, bajar, moverse, limitaciones en las extremidades, escuchar, comer, pues obviamente si el entorno es adverso, pues se convierte en una situación indeseable para, digamos que atenta contra la dependencia, la independencia y la autonomía de los adultos mayores. Ni qué decir cuando, como en la lámina previa, que aquí se refuerza, cuando llega a la edad de 80 años y más, ya el 48% llegan con discapacidad, y si agregamos un 25% de limitación, pues habla en todo caso de un pronóstico muy complicado mientras las condiciones de atención a los adultos mayores no se mejoren.